Muy buenas, hoy en Trangis TV aprenderemos a jugar a It's a Wonderful Kingdom. En It's a Wonderful Kingdom te tendrás que batir con tu rival, lo de batir es terrible, para hacerte con el reino maravilloso, porque claro, queréis tener un reino. De momento tenéis un ducado, que era un tabaco muy malo por cierto, y os estáis batiendo en duelo para conseguir el reino, ¿no? Entonces, para eso tendréis que conseguir bajar cartas muy poderosas, que os den muchos recursos, poder reclamar diversos territorios y ayudaros en las fichas de infantería. Es un juego diseñado por Frédéric Guerard e ilustrado por Anthony Wolf. Se puede jugar a una o a dos personas a partir de los 14 años de edad y con una duración aproximada de unos 45 minutos. Bueno, pues vamos a ver estos componentes que nos trae este It's a Wonderful Kingdom, que como veis son muchos y muy bonitos, que no sé ni por dónde empezar. Voy a empezar por la zona que tengo más cerca, ¿vale? Tenemos cartas, básicamente, bueno, principalmente las cartas de desarrollo, que son el cholonazo de cartas, que son todas súper bonitas, o sea, tienen un arte espectacular, o sea, ya lo veréis, porque es increíble. Luego tenemos también otras cartas que son las de los diferentes módulos, ¿vale? Tenemos, bueno, esto no es un módulo, esto son las cartas de calamidad, que son unas cartas que nos van a estar fastidiando la vida, que nos dan puntos negativos. Y luego sí, tenemos el módulo de personajes, las cartas de módulo de personajes, que son un montón de personajes, todos diferentes, que nos van a dar habilidades especiales y tal, durante la partida, cuando usemos este módulo. Luego tenemos el módulo de las amenazas, que es un módulo de cartas que nos van a hacer mucho la puñeta. Tenemos ratas, tenemos gigantes, tenemos sombras, tenemos ladrones, tenemos un poco de todo, gambas y chopitos. Y luego tenemos las dos cartas de los dos ducados diferentes, ¿vale? Que no es el tabaco, son por un lado la carta del ducado azul, que es el ducado de Valados, que no son estirados, son ovalados, y el ducado de Teresy, ¿vale? Teresy Williams. Luego tenemos cartón. Por un lado tenemos estas 4 fichicas de cartón, que son las que se usan con el mazo de amenaza de los ladrones. Luego tenemos estas fichicas que se usan con el módulo de misiones, ¿vale? Uno para cada color, para marcar las etapas que vamos haciendo. Tenemos las fichas de espía, que es para jugar en el modo solitario. Las fichas de trampa, que esto es para el modo a 2 personas. Tenemos fichas de infantería, que tenemos un montón de ellas porque nos van a hacer mucha falta. Los diferentes recursos, tenemos recursos grises, los violetas, los amarillos, los rojos, los azules y los rojos, el Crystalium de toda la vida. El marcador de ronda, esto es el tablerito central, que como veis también es súper cookie. Tenemos las 3 cartas de misión, ¿vale? Tenemos 3 misiones diferentes para elegir cuál vamos a utilizar en el módulo de misiones. Y luego tenemos, por último, para marcar la puntuación al final de la partida, tenemos este tablerico, que está súper chulo, ¿vale? Para marcar los puntos, y un rotu, ¿vale? Que esperemos que no esté roto, sino que funcione. Y estos son todos los componentes que nos trae este It's a Wonderful Kingdom. Vamos a ver cómo preparar una partida a este It's a Wonderful Kingdom. Y bueno, como veréis, el tablero en este caso lo he dispuesto en horizontal, sobre todo para que se vea bien arriba, pero lo normal es que estés enfrentado a tu rival y esto tenerlo pues tal que así, ¿vale? O sea, yo estaría enfrentado a mi rival y tendríamos pues un pico para cada lado, pero yo lo voy a poner en horizontal para que lo veáis todo súper chachipiruli. Y espérate que no lo haya colocado así, queda bien. Vale, entonces vamos a ver cómo se prepara. Lo primero sería, como os he dicho, colocar el tablero central en el medio de la mesa, ¿vale? Con las 2 personas enfrentadas, y vamos a colocar la fichica de marcador de ronda sobre el número 1, ¿vale? Esto es para marcar las 4 rondas que va a tener la partida. Lo ponemos primero en el número 1. Aseguraos de dejar espacio para las áreas de ofrendas, ¿vale? Las áreas de ofrendas son en la parte, digamos, alargada del tablero, ¿vale? A ambos lados, entonces tenéis que dejar este hueco libre para poder ir jugando las ofrendas. Ahora tomaremos todas las cartas de desarrollo, que son un cholón de ellas, junto con las cartas de tesoro, que son las que tengo aquí, ¿vale? Y las vamos a mezclar todas bien, le pegamos un buen meneíto, las mezclamos y formamos un mazo que dejaremos boca abajo encima de la mesa. Ahora tomaremos las 8 cartas de calamidad, que son todas iguales como podéis ver, y vamos a hacer un mazo boca arriba y lo colocaremos al lado del mazo de desarrollo. Vamos a colocar ahora todos los recursos y las fichas de infantería en el sitio indicado del tablero. Yo ya los he colocado, pero bueno, para que veáis que esto no tiene pérdida, si los apartáis un poco veréis que están aquí los diferentes iconos del correspondiente recurso, ¿vale? Empezando por el recurso gris. Esto ya lo he dicho muchas veces, yo solo me he aprendido el nombre del recurso rojo, que es el Crystalium. El resto, creo que los azules son de exploración,
me quiere sonar y el resto pues no me acuerdo, pero bueno, que no pasa nada. Empezando de izquierda a derecha en este caso sería primero los grises, luego los violetas, amarillos, rojos, aquí el Crystalium, ¿vale? Y en la zona superior aquí vamos a colocar las fichas de infantería, que como veis también tiene aquí el iconito de la ficha de infantería. Y colocamos todo encima del tablero. Ahora le entregaremos a cada persona una carta de ducado, ¿vale? Que tenemos dos. Tenemos el ducado rojo, que es el ducado de Téresi, y tenemos el ducado azul, que es el ducado de Valados. Tenemos dos lados de la carta de ducado. Tenemos el lado, o sea, la cara A y la cara B. Se recomienda empezar por la cara A porque son asimétricos, ¿vale? Digamos que cada carta nos va a otorgar unos recursos un poquito diferentes y una puntuación al final de la partida un poco diferente. ¿Por qué se recomienda empezar con esto? Porque así te va enfocando más a una estrategia. Si le dais la vuelta y veis la cara B, como podéis ver, ¿vale? Ambas cartas van a tener la misma producción y no tienen ninguna puntuación extra. Esto ya es cuando lleváis unas cuantas partidas para que ambas personas empiecen de la misma manera y cada una pues ya vaya llevándose una estrategia que más le convenga o que más le guste. Pero se recomienda mucho empezar por la cara A para que tengáis una estrategia ya de partida un poquito más formada. Ahora le entregaréis a cada persona dos fichas de trampa, ¿vale? Y las va a colocar por el lado de ficha de trampa sin usar. Si veis por el lado contrario se ve como una raya tachándolo, ¿vale? Los colocaremos por el lado boca arriba donde está para poder usarlo. Ahora prepararéis vuestras áreas de juego. Esto vuelve a ser muy parecido a It's a Wonderful World. Lo que vais a tener es vuestra carta de ducado para empezar, pero luego conforme vais consiguiendo cartas de desarrollo, tenéis como tres áreas principales, tres zonas, ¿vale? De vuestra área de juego donde vais a ir jugando las cartas. Voy a coger unas cuantas para haceros un ejemplo. Las cartas que vais a ir construyendo y colocando encima de vuestra carta de ducado para ofreceros la producción, las vamos a ir colocando, pues eso, como he dicho, encima de la carta de ducado, y las vais a ir colocando una encima de la otra, dejando solo visible la parte de la producción y de los puntos de victoria, ¿vale? Para ir sabiendo lo que producís. Luego vais a tener una zona, que será la zona de selección, que son las cartas que os habéis quedado en la fase de selección, ¿vale? Que sería más o menos un poquito por aquí abajo. Esto sería nuestra zona de selección. Aquí está todo más reducido para que entre en cámara, ¿vale? Pero para que lo veáis más o menos. Y luego, una vez tenemos que hacer la fase de planificación, que es cuando reciclamos cartas y nos quedamos cartas para construir, las que decidamos construir las colocaremos un poquito más arriba, más al lado de nuestra carta de ducado, ¿vale? Esto, como veis aquí, me está tapando el área de ofrenda. Esto obviamente es todo para que entre en plano, pero cuando vayáis a jugar en casa, dejad vuestras áreas de ofrenda, como os he dicho al principio, el área de ofrenda al lado del tablero, dejadlas disponibles sin ocupar cartas, porque si no, no vais a tener hueco. Pero bueno, que sepáis que vuestra área de juego sería esa: la zona para las cartas ya construidas, la zona para las cartas seleccionadas, y la zona para las cartas en construcción, ¿vale? Y con esto apañáis. Y ya por último, lo que vais a hacer es elegir uno de los módulos para jugar en vuestra partida. A diferencia de It's a Wonderful World, en este juego hay tres módulos diferentes, que son el módulo de amenazas, el módulo de personajes y el módulo de misiones, y pues en consenso, evidentemente, las dos personas se ponen de acuerdo para ver qué módulo van a jugar. Os voy a empezar explicando las cosas básicas que vais a utilizar en los tres módulos, ¿vale? Y cuando acabe de explicaros el funcionamiento básico de la partida, que se va a parecer en bastantes cosas a It's a Wonderful World, luego ya os explico cada módulo por separado. Pero bueno, ahora vendría el momento de elegir uno de los módulos. Vamos a ver ahora cómo se juega It's a Wonderful Kingdom. La partida consta de 4 rondas, como os he dicho al principio, que los vamos a ir marcando con el propio marcador de ronda. Y cada ronda lo que va a tener son 3 fases. Va a tener primero la fase de selección, luego va a tener la fase de planificación y la fase de producción. En la fase de selección se van a ir alternando turnos, ¿vale? ¿Se podría decir alturnando? Sí. No se usa porque somos así y perdemos el tiempo. Entonces, se van alternando turnos ambas personas. Luego, la fase de planificación es simultánea, cada persona elige con lo que se va a quedar, etcétera, etcétera. Y la fase de producción también es simultánea, empezando por el recurso más a la izquierda, que serían los grises, ¿vale? Pues vamos a ir produciendo de cada recurso y ya ir viendo lo que produce cada persona. Tras la cuarta ronda, la partida se terminará y, como en casi todos los juegos habidos y por haber, quien tenga más puntos gana la partida. La fase de selección consta de 16 turnos que se van a ir alternando entre una persona y otra, como os he explicado antes. Empezará la fase, en este caso la ronda, la persona que tenga el marcador de ronda, en este caso, que es una especie de flechita, apuntando hacia su ducado. En este caso empezaría la persona que tenga el ducado azul, ¿vale? Esto, como os he dicho antes, si esto estuviera rotado de otra manera, pues queda todavía más claro porque te está directamente enfocando a ti. Lo primero que vamos a hacer al empezar la fase de selección es repartir 7 cartas a cada persona. Vamos a repartirlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
¿vale? Cada persona tiene 7 cartas. Y además va a añadir a sus 7 cartas una carta de calamidad, ¿vale? Del mazo que hemos dicho antes, boca arriba. Estas cartas van a ser secretas, ¿vale? Para cada persona, y es muy recomendable que la carta de calamidad la mezcléis un poco en vuestra mano para que la otra persona no sepa dónde está. Porque esta carta, ya la vamos a ver ahora, es una carta para intentar hacerle un poco la puñeta a la otra persona. Lo siguiente es tomar 2 cartas del mazo de desarrollo y colocar una carta en cada área de ofrendas. Lo voy a poner tal que así para que lo veáis al derecho, arriba, sí, esto se ve bien, ¿vale? Una en cada área de ofrendas. Ahora la persona que empieza la ronda, como he dicho antes, va a hacer la primera ofrenda. En este caso es la persona que lleva el ducado azul, es decir, mi rival. Las voy a escoger al azar, ¿vale? Que no pasa nada. Lo que va a hacer es tomar 2 de sus cartas, ¿vale? Por ejemplo, estas 2, las voy a mirar, ¿vale? Que no pasa nada. Bueno, voy a dejar de momento la calamidad fuera. Vamos a suponer que coge estas 2. Y ahora puede hacer lo siguiente. Puede o jugar las 2 cartas en un área de ofrenda, por ejemplo, colocarlas aquí, ¿vale? Y aquí se acumularían 3, o repartirlas, ¿vale? Puedo colocar una aquí y una aquí. Vamos a, de momento, dejarlo como que juega una en cada área de ofrenda. Ahora, la otra persona, en el siguiente turno, que sería yo, tengo que seleccionar las cartas de una de las 2 áreas de ofrendas, ¿vale? Es obligatorio elegir un área y llevarse todas las cartas. Entonces, yo en este caso, pues miraría qué me conviene más, si estas 2 o estas 2, y esto no lo voy a pensar mucho, ¿vale? Voy a elegir, por ejemplo, estas 2 de aquí, que son además las que tengo más cerquita, y me las pongo en mi zona, dentro de mi área de juego, en mi zona de cartas seleccionadas, que sería, como os he dicho, un poquito más abajo, ¿vale? Para distinguirlas de mi zona de cartas en construcción. Esto ya va a salir un poco regulín, pero bueno, no pasa nada. Las dejo por aquí, ¿vale? Y me quedo con estas 2 cartas. Ahora, la persona que ha seleccionado las cartas, es decir, yo tengo que hacer una ofrenda obligatoriamente. Las cartas que estaban en la otra, que se han quedado en la otra área de ofrendas, no se descartan ni nada, se quedan ahí. ¿Esto qué significa? Que se pueden ir acumulando varias cartas en el área de ofrendas. Yo, por ejemplo, ahora elijo estas 2 cartas y lo mismo, tengo que colocarlas donde buenamente quiera. Puedo colocarlas aquí para que haya la misma cantidad de cartas en una zona y otra, o vamos a suponer, por ejemplo, que tengo una carta muy buena que sé que le interesa mucho a mi rival, yo qué sé, por ejemplo, esta, ¿vale? Que además esta sé que le interesa mucho a mi rival porque la carta de ducado multiplica por 2 todas las cartas de azules que tengo al final de la partida, y esto le añade una multiplicación por 3, es decir, que si se lleva esta carta y la consigue construir, al final de la partida multiplicaría por 5 todas sus cartas azules, es decir, no me interesa que se la lleve. Bueno, pues ahora, de modo estrategia, podría ser colocar esta aquí, que sé que es muy buena para mi rival, y colocar la otra aquí, de manera que ya está un poquito descompensado, cada área, esta tiene 3 cartas y esta una, pero a lo mejor mi rival prefiere esta área solamente, que tiene una carta, en vez de coger estas 3. ¿Esto qué hace? Que si se lleva esta, a mí me va a quedar una zona con 3 cartas que pueden ser muy golosas. Y aquí es donde entra el juego de qué cartas juego y dónde. Porque además, yo en mi mano voy a tener cartas que me interesen a mí. Ya no solo cartas que le pueden interesar a mi rival, sino cartas que me interesen. Y aquí es donde está la principal diferencia, ¿vale? En la parte de la fase de selección con respecto al It's a Wonderful World. Quienes hayáis jugado, o si queréis, pues podéis ver una partida, un tutorial que ya tenéis en el canal. Normalmente, como en cualquier juego con draft, seleccionar cartas y demás, con esa mecánica, tú eliges las propias cartas que tienes en tu mano con cuáles te vas a quedar. Aquí no. Aquí tú las cartas que tienes en la mano las vas a ir jugando en las ofrendas. Por lo tanto, si hay cartas que te interesan mucho, tienes que jugarlas con mucha estrategia en las ofrendas para que no se las lleve tu rival. Y aquí es donde entra este juego del ratón y el gato, de voy a intentar jugarla en una zona que a lo mejor no tenga cartas que le interesen para poder yo después recuperar esa carta y llevármela. O sea que esto está muy guay. Cuando la última persona que tenga que hacer su última selección tome las últimas cartas, ¿vale? De una de las áreas que haya elegido, lo más seguro es que queden cartas en el otro área de ofrendas, puede ser que no, pero bueno, puede ser que queden. Lo que sí que se hace con esas es directamente descartarlas. Vamos a suponer que se han quedado estas, ¿vale? Yo he cogido esta, he sido el último en elegir. Estas sí que se descartarían, ¿vale? Todos los descartes de cartas los colocáis en una zona al lado del mazo de desarrollo. Al acabar esta fase, es posible que cada persona tenga un número diferente de cartas seleccionadas, ¿vale? Porque, como os he dicho, puede que una persona le interese solamente una carta de ese momento en una de las áreas y la otra área, lo que puede pasar es que acumule muchas cartas, entonces está un poco desproporcionado. Esto es totalmente normal, no pasa nada, entra dentro de la estrategia, y lo que también puede suceder es que, por ejemplo, vamos a suponer que es mi turno de hacer las ofrendas, ¿vale? Y esté esta carta aquí. Si yo coloco estas 2 cartas aquí, ¿vale? Puedo dejar un área sin cartas, ¿vale? Esto es totalmente lícito, y de hecho la otra persona puede decidir no tomar esas 3 cartas. En este caso no le interesaría mucho, pero ahora vamos a ver por qué le puede interesar elegir un área de ofrendas que no tenga cartas, ¿vale? Pero puede elegir un área que no tenga ninguna carta, no coge ninguna y ya está, y no pasa nada. Ahora os voy a explicar
¿por qué puede ser que a alguien le interese tomar un área, o sea, no tomar, elegir un área de ofrendas que no tenga ninguna carta? Y aquí es donde entra una parte fundamental de este juego, que es también otra de las cosas diferentes que tiene con respecto al It's a Wonderful World, que son las fichas de trampa, ¿vale? Las fichas de trampa, que son estas aquí tan majas, que tenemos 2 cada persona, lo que nos va a valer es para, en nuestro turno de hacer las ofrendas, si volteamos una de estas fichas, poder colocar una de las cartas boca abajo, ¿vale? Boca abajo en una de las áreas de ofrenda. Pues yo puedo voltear esta y colocar esta, por ejemplo, boca abajo, ¿vale? ¿Esto por qué es? Esto nos vale para varias cosas. Si recordáis, aquí hay unas cartas de calamidad muy cookies, ¿vale? Que vamos a repartir una a cada persona al principio de cada ronda. Y estas cartas, si te las llevas, ¿vale? En esta fase de selección, al final de la partida lo que te van a hacer es restar 4 puntos de victoria, que ya os advierto que es una salvajada, ¿vale? Entonces, como tenemos una de estas cartas en nuestra mano, claro, a nosotros nos va a interesar que la otra persona se lleve esa carta. Pues en algún momento dado puede ser, vamos a suponer que esto está tal que así, ¿vale? Y estas 3 cartas le interesan mucho a mi rival. Yo puedo jugar una de estas boca arriba, como siempre, pero ahora puedo voltear una de estas fichas y jugar la carta de calamidad en esta zona boca abajo. ¿Por qué? Porque la otra persona no va a saber que hay aquí, ¿vale? Y si se lleva estas 3 cartas que le pueden interesar, se va a llevar esta boca abajo, que puede ser una calamidad. Y diréis, pero es que esto es muy obvio, si vas a colocar ahí una boca abajo, va a quedar muy claro que esa es la calamidad y la otra persona no se las va a llevar. Y aquí es donde entra el doble juego. Yo puedo estar jugando esto para que parezca que es muy obvio que he jugado la calamidad, realmente estoy jugando una de mis cartas que además me interesan boca abajo aquí, la otra persona dice, no me voy a llevar una carta de calamidad, me llevo solamente esta, y luego en mi siguiente turno voy a poder elegir esa zona, que son 3 cartas que a mí también me pueden interesar, la carta boca abajo, que no era calamidad, era una carta que yo quería, ¿vale? Y le hago la 13-14, no sé si se dice por aquí, bueno, en Galicia sí que se dice, que le hago ahí el juego a mi rival. Entonces aquí es donde entra la parte del faroleo, en este juego hay mucho faroleo. Tenéis 2 fichas, esto significa que durante esa fase, ¿vale? Una vez por ronda, podéis jugar hasta 2 cartas boca abajo, que las podéis hacer en un mismo turno de ofrendas. Yo puedo jugar, voltear las 2 fichas al mismo tiempo y esta, en vez de jugarla boca arriba, pues yo qué sé, boca abajo, por ejemplo, ¿vale? Las puedo jugar al mismo tiempo, o puedo jugarme una y en otro turno más adelante jugarme otra, o no jugar ninguna, ¿vale? No es obligatorio voltear las fichas de trampa, pero es muy recomendable para liarle un poco la cabeza a tu rival. Las cartas que te lleves boca abajo, porque se han jugado con las fichas de trampa, ¿vale? No se revelan en el momento de tomarlas, ¿vale? Si ahora mi rival, por ejemplo, se llevara estas 4 cartas, se las pone en su zona de cartas seleccionadas, pero a esta carta no le da la vuelta. Se le va a dar la vuelta cuando termine la fase de selección y empiece la fase de planificación. ¿Para qué? Para, evidentemente, que no sepa cuándo o cuándo no he jugado la carta de calamidad. Entonces, mantenedlas boca abajo hasta que lleguéis a la fase de planificación. Acordaos que al empezar una nueva ronda, todas las fichas que tengáis volteadas, porque las habéis usado, las fichas de trampa, les volvéis a dar la vuelta para tenerlas disponibles en la siguiente ronda. Una vez terminada la fase de selección, empieza la fase de planificación. Como os he dicho antes, las cartas que tengáis boca abajo en vuestra zona de cartas seleccionadas, las volteáis. Yo le doy la vuelta a esta, que, oh sorpresa, es una carta de calamidad que me he comido antes. Bueno, no pasa nada. Las cartas de calamidad van inmediatamente a vuestra carta de ducado, ¿vale? Para que sepáis que están ahí. Hay maneras de deshacerse de ellas, esto lo veremos más adelante, pero de momento las coloquéis ahí para saber que vais a tener esos puntos negativos al final de la partida. Y con el resto de cartas, lo que vais a tener son 2 opciones. Podéis o reciclarlas o colocarlas para construir. Importante, las cartas de calamidad no puedes ni reciclarlas ni colocarlas para construir, porque es que lo que te están haciendo directamente es restar puntos. Así que directamente encima de la carta de ducado. Vale, vamos a empezar por la opción de colocarlas en la zona de construcción. Esto voy a llevarlo un poco más abajo porque realmente son mis cartas seleccionadas, ¿vale? No salen enteras, pero os hacéis un poco una idea. Entonces, todas las cartas que yo quiera construir básicamente es llevarme la carta a mi zona de ducado para que me dé la producción, que es lo que está en la zona de abajo de la carta, y para que me dé también pues, ciertos beneficios que pueden ser puntuación. Bueno, esto lo veremos un poco más adelante. Pero bueno, vamos a suponer que a mí me interesa construir esta, porque patatas, pues me la coloco aquí arriba, ¿vale? Más lo que sería en la zona a la derecha de mi carta de ducado, para indicar que la estoy construyendo. La otra opción es, si no me interesa construirla, puedo reciclarla. Al reciclarla, lo que hago es directamente descartarla y me voy a llevar como bonificación el recurso que marca arriba a la derecha de la carta. En este caso es un cubito amarillo, ¿vale? Cuando consigo los recursos, voy a poner esto aquí para hacer un ejemplo un poquito mejor.
Cuando consigo los recursos por reciclaje, supongamos que voy a reciclar esta y consigo un cubito amarilla. Tienes dos opciones. Puedes o colocar el cubito directamente en una de las cartas que tienes en tu zona de construcción, ¿vale? Que en este caso pues tengo esta violeta, la puedo colocar aquí directamente. Todas las cartas van a tener a la izquierda un número de cubitos, ¿vale? Un número de espacios para poder construir la carta. En este caso, pues esta carta tiene 6 espacios con 3 cubitos, para 3 cubitos violeta y 3 amarillos, pues me lo coloco aquí, que de momento tengo sitio. Otra de las cosas que puedo hacer con el cubito que he reciclado es colocarlo en la zona de alquimia de mi carta de educado, que sería aquí. Aquí es algo igual que en el It's a Wonderful World. En este caso, los cubitos que yo coloco aquí me van a valer para cuando tenga 5 del color que sea, transformarlo en un cubito de Crystallium, ¿vale? Los cubitos de Crystallium, como ya sabréis, porque esto es igual que el otro juego, son unos cubitos comodines que nos valen para reemplazar cualquiera de los 4 recursos que tiene este juego. También va a haber cartas que requieran para poder construirse propiamente los cubitos de Crystallium, ¿vale? Pero en general te sirven como sustituto de cualquiera de los 4 cubitos. Lo que nunca vale el Crystallium es para sustituir una ficha de infantería. Cuando coloques los recursos encima de una carta de las que tienes en la zona de construcción, en el momento en el que has rellenado todos los recursos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con que esta carta, ¿vale? Ya tenía los 3 recursos violeta y los 2 recursos amarillos. Y yo he reciclado esta carta en mi fase de planificación para conseguir un cubito amarillo. Si la completo, lo que hago es retirar todos los cubitos, ¿vale? Devolverlos a su reserva correspondiente y construírmela inmediatamente, ¿vale? Me la construyo y me la coloco aquí. Importante tener en cuenta que si me van a dar algún tipo de beneficio de producción, ya empezaría a dármelo para la siguiente fase de producción. Esto es muy interesante porque puede que queráis empezar la fase de producción produciendo cosas que tenéis a punto de construirse en vuestras cartas de construcción. Por eso lo de reciclar cartas en la fase de planificación es tan importante, para ya construir cosas y no esperar a construirlas cuando venga la propia fase de producción. Así que tened esto en cuenta. Esta fase termina cuando ya hayáis reciclado todas vuestras cartas o colocadas en la zona de construcción, ¿vale? Cuando ya veis esto, repito, es simultáneo, lo hace cada persona a su ritmo, ¿vale? Algunas personas tardan más que otras, esto es normal, pero cuando todo el mundo haya acabado de hacer lo suyo, pues pasaréis a la siguiente fase. Importante hablaros de las cartas de tesoro, ¿vale? Que estas son unas cartas nuevas. Las cartas de tesoro, como veis, lo único que nos indican son los recursos de arriba a la derecha. Eso es porque solo se pueden reciclar, no se pueden construir. Entonces, estas cartas, cuando las hayáis conseguido en la fase de selección, directamente las descartáis y tomáis los cubitos que os otorguen y lo de siempre, pues o lo colocáis encima de una carta u os lo lleváis a vuestra zona de alquimia. En la fase de producción hay 4 turnos consecutivos, empezando por la producción de recursos grises, ¿vale? Y siguiendo en el orden correspondiente hasta que hayamos terminado con recursos azules. Primero los grises, después los violetas, después los amarillos y después los azules. Si tuvierais alguna duda, directamente aquí en el tablero tienen las flechitas, ¿vale? Pero esto también se parece mucho respecto al It's a Wonderful World. Os voy a decir lo que hace cada tipo de recursos, os voy a decir lo que es, porque justo lo acabo de leer y si me voy a olvidar. Los grises son materiales, los violetas son población, los amarillos son oro y esto, como ya he dicho antes, son los de exploración. Luego se me va a olvidar, ¿vale? Pero por lo menos para que lo tengáis claro. Y el rojo, que sí que me lo sé a la perfección, es el Crystallium. Toma ya. No me voy a acordar más, pero ahí queda. Si necesitáis coger este trocito de vídeo solo para saber los nombres de los recursos, ya lo tenéis. Ahora, para saber lo que vais a producir de cada recurso, lo que tenéis que ir es a vuestra carta de educado y todas las cartas que tenéis construidas para saber cuánto producís de cada recurso. En mi caso, por ejemplo, empezando por el recurso gris, ahora mismo la única carta que me da algo de producción gris es mi propia carta de educado, que me da 3 recursos grises, ¿vale? Eso se va a ir haciendo con cada tipo de recurso. Hay algunas cartas de desarrollo, como por ejemplo esta, los cristales subterráneos, que te van también a ofrecer una producción en función de cuántas cartas de cierto tipo tengáis, ¿vale? Este, por ejemplo, me dice que voy a producir un recurso amarillo por cada carta azul que tenga ya construidas. En este momento, como solo tengo una carta azul, pues voy a producir por esta carta un recurso amarillo. El resto de cartas que produzcan, pues normalmente tiene la producción abajo del todo de la carta, como os he dicho. Pues esta carta me produce 2 azules, esta carta de arriba me produce 2 violetas. Si no tienes ninguna carta que te produzca de algún recurso específico, obviamente tu producción será 0. Por ejemplo, en mi caso produzco todo. Mira qué guay, yo produzco de todo. Pero puede darse que si no produces ninguna cosa, pues bueno, mala suerte. Espabilate para la próxima ronda para producir de algún recurso en concreto. Ahora os tengo que explicar la bonificación por supremacía, que esto varía un poquito respecto al It's a Wonderful World. Aquí solamente tenemos las fichas de infantería, ¿vale? Son un tipo para ambas personas. Cuando tengas la bonificación por supremacía de uno de los recursos,
tomas una ficha de infantería. Si no tuvieras ninguna en tu zona de entrenamiento, ¿vale? Las zonas de entrenamiento son esta y esta para el azul, esta para el rojo, y si no tuviera ninguna aquí, lo que hago es colocarla en esta zona, que es el área de entrenamiento. Si vuelvo a tener una bonificación por supremacía y ya tengo aquí una ficha, entonces es cuando la gano y me la llevo, ¿vale?, a mi zona, a mi área de juego, al lado o encima de mi carta de educado. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que para conseguir una de las fichas de infantería necesitas 2 bonificaciones de supremacía. Es decir, una bonificación sola no te va a dar una ficha directamente si no la tienes aquí, ¿vale? Ojo con esto, porque conseguir fichas de infantería, que es muy importante este juego, luego lo vamos a ver, cuesta un poquitín más que en el otro. Las fichas de infantería las vas a conservar en tu área de juego hasta que las utilices, que creedme, las vais a utilizar mucho porque os hacen mucha falta. Pues ahora los recursos que hayáis ganado los que hayáis contado que tengáis en vuestra zona de construcción más vuestra carta de educado, lo que vais a hacer es, como os he explicado antes, cuando reciclabais una carta, pues vais a colocar los recursos o encima de vuestras cartas de construcción o en vuestra zona de alquimia de la carta de educado. Por ejemplo, yo como produzco 3 grises, pues justo tengo una carta, qué casualidad, tengo una carta que necesita 3 grises para su construcción, pues la colocaría aquí, ¿vale? Y AE la construyo inmediatamente porque ya la he completado. Devuelvo los 3 cubitos grises. Esto es importante, ya lo dije en el vídeo de tutorial de It's a Wonderful World. Por favor, no hagáis lo de, como consigo 3 grises, pues ya me la coloco directamente y no cojo cubitos. No. Los cubitos se cogen siempre, los colocáis encima en cada sitio perfectamente colocados, más o menos, tampoco hay que pasarse, y una vez tenéis los 3, entonces decís, he construido la carta, cogéis los cubitos, los devolvéis a la zona y construís la carta. Por favor, hacedme bien las cosas porque si no, este juego pierde la gracia. Entonces me llevo la carta, la construyo inmediatamente y con esto, ¿vale?, puede ser que la carta que acabo de construir me vaya a producir algún recurso para esta misma ronda. Por ejemplo, este mercado me produce uno gris y un amarillo. Para el gris ya no me va a dar porque ya he producido grises, ¿vale? Me tendré que esperar a la siguiente ronda, a la siguiente fase de producción, para que esta carta me otorgue un gris. Pero como el amarillo todavía no se ha producido, ¿vale?, me quedan 2 turnos hasta llegar al amarillo, esta carta sí que me va a otorgar la producción del amarillo. Así que tened también esto muy en cuenta, porque puede ser que os interese construir una carta en esa fase para que en 2 turnos después os dé los recursos que otorga, para poder construir más cosas. Cuanto más construyáis, mejor, en general. Por otro lado, si vais a producir, o a lo mejor os interesa colocaros en la zona de la alquimia, por ejemplo, yo ahora en el siguiente turno produciría violetas, ¿vale? Yo produzco 2 violetas, pero ahora mismo no tengo ninguna carta en mi zona de construcción donde pueda colocar los violetas. Pues estos 2 cubitos ya se me van obligatoriamente a la zona de alquimia. También puede ser que tuviese una carta para colocar violetas y por lo que sea me interese en colocarlos en la zona de alquimia, ¿vale? Puedo hacerlo. No es quizás tan recomendable, pero puedo mandarlos si me interesa a esa zona. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que los cubitos, una vez colocados en una zona, no se pueden recolocar, ¿vale? Es decir, que yo, si tengo estos 2 cubitos violetas aquí, luego, si tuviese una carta en una ronda posterior, una carta en la zona de construcción que requiera violetas, yo no puedo moverlos y viceversa. Yo no puedo ahora estos 2 azules que he colocado en esta carta, por ejemplo, llevarlos a la zona de alquimia. En general, cubito en la mesa pesa. Pesa, no presa. Los únicos cubitos, en este caso, recursos que tienen esa excepción, que sí que los puedo conservar en mi zona de alquimia, en mi carta de educado y colocarlos más adelante, son los Crystallium, ¿vale? Que como os he explicado previamente, son unos recursos que son como comodines para poder luego colocar en otra carta. Entonces, si yo tuviera un Crystallium por lo que sea aquí, ¿vale?, de una ronda anterior, yo ahora mismo, pues esta carta a lo mejor veo complicado llenarla de azules, pues le puedo colocar en el momento que yo desee un cubito de Crystallium para intentar completarla, ¿vale? Los cubitos de Crystallium se pueden conservar de una ronda a otra y los puedo colocar en cualquier momento de la partida. Los cubitos de tu zona de alquimia, y esto es importante, los que no sean Crystallium, van a permanecer ahí hasta que se transmuten en Crystallium. Que esto os lo explico con un poco más de profundidad más adelante, pero tened en cuenta que se van a quedar ahí hasta que se conviertan en los cubitos rojos. Tened esto en cuenta, los recursos se considera que son ilimitados, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que si en algún momento no tenéis un recurso disponible para poder completar una carta, ¿vale?, podéis esperar, puede ser que estén distribuidas en más cartas o lo que sea, podéis podéis esperar a que en este caso puedo esperar a que mi rival construya una carta, por ejemplo, vamos a suponer que están todos los azules usados, y yo necesito azules para completar esta carta. A lo mejor mi rival tiene muchos cubitos azules, espero que la construya, que devuelva los azules a la reserva y yo después tomarlos. O incluso cartas mías propias que tengan azules y que las vaya a construir a ese momento. Si ni aún así pudiera yo utilizar azules, puedo intercambiar, puedo usar Crystallium, ¿vale? Como el Crystallium es comodín, puedo colocar un Crystallium en ese momento para que me haga el efecto de azul.
En general, que sepáis que no son acabables, ¿vale? No puedo, ay, es que no me quedan azules, pues ya no puedo construir. No, no pasa nada. Cogéis como si tenéis que coger, no sé, cualquier cubito de casa, no sé, del congelador, por ejemplo. Y ahora, aunque ya lo he explicado un poquito antes, cuando vayáis a construir una carta, es decir, hayáis completado todos los recursos que requiere, pues os pongo el ejemplo de antes, los 3 violetas y 3 amarillos, ¿vale? Como os he dicho, se construye inmediatamente, devolvemos los recursos, y esto que no os lo he dicho, podéis llevaros la bonificación por construcción, ¿vale? Que esto va a estar justo encima del nombre de la carta. En este caso me va a dar 2 fichas de infantería. Estas fichas de infantería las gano directamente, ¿vale? No pasan por mi área de entrenamiento. El área de entrenamiento, acordaos que solamente es por la bonificación de supremacía. Estas las gano directamente, me las llevo a la zona y lo que os he explicado antes, me lo coloco directamente en mi zona de cartas construidas y me puede dar puntos de victoria al final de la partida, bueno, lo que os he dicho, ¿no? O más producción para siguientes rondas. Importante tener en cuenta que podéis construir varias cartas en la misma ronda o incluso en el mismo turno de un tipo de recurso, ¿vale? O sea, no hay limitación. Si yo con 4 de producción de violetas soy capaz de construirme 2 cartas, pues me construyo las 2 y sin ningún problema. Y también podéis construir varias cartas con el mismo nombre, ¿vale? Hay una carta, por ejemplo, que es mercado, que me la sé. Podéis tener 2, 3, 4 mercados los que sean construidos, aunque tengan el mismo nombre, no tenéis problema. Y ahora os explico lo del transmutar Crystallium. El Crystallium, esto funciona prácticamente igual que en el It's a Wonderful World. Esto es, en el momento en el que tenga 5 cubitos en mi zona de alquimia, ¿vale? Ahora mismo tengo 3, vamos a suponer que yo gano otros 2 grises de mi fase de producción y no puedo colocarlos en ningún sitio, ¿vale? Pues esto se me convierte automáticamente, ¿vale? Devuelvo todo a su zona correspondiente y se me transforma automáticamente en un Crystallium, ¿vale? Que, como os he dicho antes, nos vale como comodín de cualquiera de los 4 recursos, nos vale también como algunas cartas que requieren de Crystallium para ser construidas, y de lo que no valen es para sustituir fichas de infantería, ¿vale? Importante. Lo que os he dicho antes también es que podéis conservarlo ahí el tiempo que queráis hasta usarlo. Pero tened en cuenta que al final de la partida no os va a dar ningún punto de victoria, al igual que las fichas de infantería, ¿vale? Tanto las fichas de infantería como el Crystallium no nos va a dar puntos extra al final de la partida, por lo tanto, intentad utilizarlos durante la partida, porque si no, no le vais a sacar ningún partido. Otra cosa que podéis hacer en cualquier momento es descartar directamente una carta que tengáis en vuestra zona de construcción, que puede ser porque veáis que no la vais a conseguir construir de ninguna de las maneras. Cuando hagáis eso, la descartáis, la lleváis a la zona de descarte y conseguís el cubito de bonificación por reciclaje. Pero ese cubito sí que tiene que ir obligatoriamente a vuestra zona de alquimia, ¿vale? No podéis colocar ese cubito bajo ningún concepto en una de las otras cartas que tengáis para construir. ¿Esto qué significa? Pues que no es una acción muy provechosa, más allá de, pues a lo mejor me interesa colocar aquí un cubito más para conseguir un Crystallium porque tengo otros 4 cubitos, ¿vale? Porque además, si ya tuvierais algún cubito encima de esa carta, ¿vale? Imaginémonos que esto tengo así, 3 cubitos azules, pero ya es la última ronda y yo veo que no la voy a construir bajo ningún concepto y por lo que sea me interesa el cubito azul que me otorga su bonificación para hacerme un Crystallium. Pues estos 3 cubitos se van a perder, ¿vale? Que eso es una faena, se pierden, y sí que me gano el azul por el reciclaje y me lo coloco aquí. Entonces, como os he dicho, no es una acción nada provechosa, pero en última instancia, si yo que sé, a la desesperada, pues lo consigo ese cubito para algo. Bueno, tenéis esa opción. Acordaos que esto es diferente de reciclarlo en la fase de planificación, ¿vale? Ahí sí que en la bonificación por reciclaje la colocáis donde queráis. Esto es simplemente en otro momento de la partida. Puede ser, por ejemplo, durante la fase de producción de la última ronda, como os he dicho, a la desesperada. Por lo tanto, cuando hayáis producido de cada recurso y os habéis llevado los recursos correspondientes, etcétera, etcétera, se acabará la ronda. Lo que hacemos al finalizar la ronda es colocar la ficha, el marcador de ronda en el siguiente número, en este caso pues para el número 2, ¿vale? Y empezamos una nueva ronda. La partida se acaba, como os he explicado antes, cuando finaliza la cuarta ronda, es decir, al finalizar la fase de producción de la cuarta ronda. Y aquí se mira ya, pues, quién ha hecho más puntos para ganar la partida. Cogeréis la tablilla esta, ¿vale? Con su rotulador, que lo tengo por aquí, y lo de siempre, pues ponéis aquí vuestras iniciales y empezáis a contar puntos. Tenéis puntos de varios tipos. Tenéis primero los puntos directos, que son la X esta que viene aquí, ¿vale? Puntos directos de las cartas, pues por ejemplo yo aquí tengo un punto directo de esta carta azul. Luego, los puntos en función de cada tipo de carta, que tenemos los 3 tipos de carta, violeta, amarillo y azul. Por ejemplo, yo tengo mi bonificación de amarillos por mi carta educado, que me da 2 puntos por cada carta amarilla. Aquí no tengo ninguna, evidentemente, porque he puesto pocas cartas. Entonces aquí pues pondría la puntuación que sea.
Aquí esta que me da por violetas y azul, por ejemplo, no tengo ninguna que me dé puntuación por cartas azules, pues me pondría aquí un 0. Luego me resto los puntos de las cartas de calamidad, que pueden ser bastantes si no habéis tenido cuidado, y sacáis el total. Como en todos los juegos, pues quien más puntos tenga, gana la partida. En caso de empate a mismo número de puntos, ganará quien haya construido más cartas, es decir, quien tenga más cartas en su zona de construcción. ¿Que vuelva a haber un empate? Pues quien tenga más fichas de infantería. Y si vuelve a haber un empate porque habéis ido a la par ahí totalmente, pues o lo decidís en compartir la victoria, o lo más guay que es jugar una revancha. Vamos a ver ahora cómo funciona el modo solitario de It's a Wonderful Kingdom, que, bueno, evidentemente tenéis que incluir también un módulo y dentro de cada módulo tenéis la especificación y en preparación y demás cosas del modo solitario, pero yo lo que os voy a explicar ahora es, como os he dicho antes, lo básico para cualquier módulo y que tenéis que hacer siempre, porque hay algún cambio tanto en la preparación como en alguna de las fases. Primero tenemos que formar el mazo de desarrollo como de costumbre, es decir, mezclo las 10 cartas de tesoro con todas las cartas de desarrollo y le meto un buen baraje. Ahora voy a tomar las 8 primeras cartas del mazo de desarrollo sin mirarlas todavía. Cojo 8, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Y las voy a mezclar con 4 cartas de calamidad del mazo de calamidad. Pongo 4, 1, 2, 3 y 4. Y todo esto lo voy a mezclar bien, porque si no puede ser un auténtico desastre. Y con esto voy a formar el mazo de peligro que se va a conocer, ¿vale? Este mazo me lo voy a dejar, pues por ejemplo, a un ladito. Ahora puedo volver a mezclar el mazo de desarrollo, el restante, ¿vale? El grande, le doy un buen baraje otra vez y lo voy a dejar boca arriba para que la primera carta esté siempre visible, por aquí. Las otras cartas de calamidad, en este caso, las voy a descartar, ¿vale? Estas fuera, porque solo voy a tener las 4 en el mazo de peligro. La partida vuelve a durar 4 rondas y la fase de planificación y de producción van a ser exactamente igual que a 2 personas. Lo que va a cambiar es la fase de selección. Importante también, en el modo solitario no vais a utilizar las fichas de trampa, ¿vale? En vez de eso, vais a tomar las fichas de espía, ¿vale? Que tienen un ojillo, como el pollo al ojillo, y las 2 fichas vais a dejar una boca arriba por el lado que está para poder usarlo, ¿vale? El lado disponible, y la otra la colocáis boca abajo con el lado que está el ojo tachado. Y empezamos con la fase de selección. Lo primero de todo que vamos a hacer es colocar 2 cartas boca arriba, ¿vale? En cada área de ofrendas, tal que así. Uy, desmontando todo, a ser posible. Lo colocamos así para empezar. Ahora lo que haré será seleccionar una de las 2 áreas de ofrendas, parecido al modo para 2 personas. Pues por ejemplo voy a tomar estas 2 y me las coloco en mi zona de cartas seleccionadas. Ahora tengo que añadir la primera carta del mazo de peligro boca abajo al área donde no haya seleccionado las cartas. Es decir, esta que queda con 2 cartas, le voy a añadir una cartita boca abajo. ¿Esto qué significa? Pues que yo no sé si esa carta es de calamidad o una carta de las normales. Acordaos que este mazo, ¿vale? Tiene 4 cartas de calamidad y 8 cartas normales. Es decir, que hay una probabilidad bastante alta de que esa carta sea de calamidad. Y por último, le añado 2 cartas del mazo de desarrollo al área que ha quedado vacía, es decir, a esta. Aquí y aquí. Estos 3 pasos se repetirán un total de 4 veces durante esta fase hasta pasar a la siguiente fase, que sería la fase de planificación. Os estaréis preguntando, ¿y para qué sirven las fichas de espía? Pues evidentemente seguro que lo habéis deducido, y es que yo puedo usar en mi turno, ¿vale? Cuando voy a mirar las cartas, puedo darle la vuelta a una de las fichas para voltear una de las cartas que tengo boca abajo para ver qué es. Pues es que ahora ya tengo curiosidad, pues mira, esta es una carta buena. Empezáis con una ficha boca abajo, es decir, una ficha disponible y la otra no disponible, pero al final de la fase, ¿vale? Se voltean para tener las 2, o sea, si al menos tienes una usada, ¿vale? Pues se voltean para tener ambas disponibles en la siguiente ronda. Y ahora os voy a explicar una habilidad, una acción, digamos, especial para este modo solitario que podéis hacer una vez por ronda en esta fase de selección, que se llama la búsqueda. La búsqueda es que yo tengo que elegir un área de ofrendas, ¿vale? Pero antes de tomar las cartas, puedo descartarme de 2 cartas de esa área de ofrendas que yo haya elegido, que estén boca arriba, ¿vale? Y que no sean de calamidad, evidentemente, para, por ejemplo, voy a elegir esta área de ofrendas, ¿vale? Estas 2 las voy a descartar, y ahora lo que hago es tomar las 3 primeras cartas, ¿vale? Del mazo de desarrollo. He cogido 5 porque soy así de listo, pero 3 cartas, y elijo una de esas 3 para colocarla en esa misma área de ofrendas. Pues por ejemplo me interesa mucho esto, pues coloco esto. Esto lo devuelvo, tal cual, y ahora ya entonces es cuando me llevo todas las cartas de esa área de ofrendas. Es una manera, digamos, de ir buscando en el mazo de desarrollo por alguna carta que me interese. Pues me llevaría estas 2 a mi zona de cartas seleccionadas, una vez por ronda, acordaos.
Igual que en el modo a 2 personas, las cartas que os habéis llevado boca abajo no podéis desvelarlas hasta que pasáis a la fase de planificación. Por último, una vez ya hayáis hecho los cuatro turnos, digamos, con los 3 pasos, descartáis las cartas que os hayan quedado en las ofrendas, las posibles cartas que hayan quedado, ¿vale? Pues las colocáis directamente en la zona de descarte. Ahora vendría la fase de panificación, que es cuando hacéis las baguettes y todo esto. La fase de planificación, igual que en el modo a 2 personas, ¿vale? Las que queráis reciclar, las recicláis, las que queráis construir o las colocáis en la zona de construir, ¿vale? Vamos a suponer que yo reciclo todo porque no me apetece nada, pues lo reciclo todo y ya está, porque sí. Y luego pasáis a la fase de producción. La fase de producción también es exactamente igual que a 2 personas, con una salvedad. Como aquí la bonificación por supremacía no te estás pegando con nadie, para poder llevarte esa propia bonificación tienes que producir al menos 5 recursos de ese tipo. Es decir, que lo de ganar las fichas de infantería por la bonificación solo va a ser cuando tengáis mínimo 5 recursos de 5 de producción, perdón, de los recursos que te toquen. O sea que producid mucho, que si no la bonificación no os la vais a llevar. La partida termina como siempre después de cuatro rondas y se mira la puntuación. Si habéis usado el lado A del ducado, os tenéis que restar 15 puntos a vuestro total, ¿vale? Y luego pues ya miráis, en función del escenario que hayáis jugado, con el módulo que hayáis jugado, miráis la puntuación que se corresponde con lo que habéis hecho. Pues a lo mejor os lleváis una medalla de bronce, una medalla de oro o una medalla lo mismo. Pues ahora vamos a ver los diferentes módulos que tenemos para introducir en las partidas, que como ya os he dicho es obligatorio introducir uno y tenemos 3 diferentes. El módulo de amenazas, que son estas cartas que tengo aquí, tenemos el módulo de personajes, que son estas cartas que tengo aquí, y tenemos el módulo de misiones, que son estas cartas grandes que tengo aquí. Estos pueden introducir algunos cambios tanto en la preparación de la partida como en el desarrollo de la misma. Y tened en cuenta que si hay alguna regla de alguno de los módulos que entre en conflicto con las reglas de lo que es el juego base, ¿vale? Lo que os he explicado anteriormente, van a tener siempre preferencia las reglas de los módulos. Vamos a empezar entonces con el módulo de amenazas. Voy a ir por el orden del reglamento por si queréis consultarlo al mismo tiempo. El primer módulo es el módulo de amenazas, que como os he dicho son estas cartas de aquí, que incluyen 4 mazos. Está el mazo de las ratas gigantes que vienen con las alimañas, ¿vale? Todo esto vendría junto. Luego están los gigantes de escarcha, las sombras y los ladrones. Estos son cartas que básicamente nos van a perjudicar cuando nos las llevamos en la fase de selección y vamos a tener que combatir con estas cartas para que no nos estén fastidiando. Por lo tanto, va a haber una fase nueva en esta partida. Después de la fase de producción, que es la fase de siempre de los recursos, pasaremos a la fase de combate, que es cuando intentaremos quitarnos estas cartas que nos van a fastidiar bastante. Para preparar la partida, lo que tenemos que hacer es, como ya tenemos cartas que nos perjudican bastante, vamos a coger las cartas de calamidad y las vamos a devolver a la caja. Ahora cada persona va a seleccionar uno de los mazos que se va a enfrentar con el otro. Entonces yo puedo elegir el de las ratas gigantes que vienen con las alimañas, ¿vale? Realmente el mazo es el de las ratas gigantes y luego están las alimañas que irían en un macito aparte, eso os lo explico ahora. O podéis elegir los gigantes de escarcha, o las sombras, o los ladrones. Entonces cada persona va a tener un mazo de estos y se va a enfrentar con el otro. Cada mazo hay que decir que funciona de manera diferente y se recomienda para la primera partida, si no tenéis todavía mucha experiencia con el módulo de las amenazas, enfrentar a los gigantes de escarcha contra las ratas gigantes. Apasionante duelo de ratas contra gigantes. El cambio en la fase de selección es que cuando hayáis tomado 7 cartas cada persona, la octava carta, en vez de ser la carta de calamidad que hacíais en la partida básica, lo que vais a hacer es tomar una de vuestras cartas de vuestro mazo. Es decir, en este caso vamos a suponer que yo llevo las ratas gigantes, ¿vale? Las alimañas las tendría aparte, de hecho se colocan al alcance de más personas, ¿vale? Pues yo, dentro de mis 7 cartas, voy a coger una carta de rata gigante y la añado a mi mano. La otra persona, vamos a suponer que estamos jugando con los mazos de inicio, que es lo que recomiendan, pues añadirá un gigante de escarcha a su mano hasta tener las 8 cartas. El resto de la fase de selección se juega de manera totalmente normal. Ahora, en la fase de planificación, las cartas que nos hayamos llevado, por desgracia, de las amenazas, no se pueden reciclar y no se pueden construir, ¿vale? Evidentemente porque no nos van a dar ningún beneficio, sino que nos van a perjudicar. Eso sí, se colocan directamente en la zona de construcción. Es decir, que si yo me he llevado, voy a dejar esto por aquí, si yo me he llevado un gigante de escarcha porque me la ha colado mi rival en este caso, pues me la coloco por aquí. Y me va a estar afectando y me va a estar perjudicando hasta que me deshaga de ella, ¿vale? O sea que es importante tener esto en cuenta. Puede darse el caso de que yo me haya llevado una de las cartas de amenaza de mi propio mazo, ¿vale? O sea, no es que las cartas de rata gigante, como yo estoy jugando con ellas, solo se las pueda llevar mi rival. Puede ser que yo me la haya llevado también por lo que sea, ¿vale? Por designios del destino. Entonces, te pueden estar afectando los dos tipos de carta de amenaza. Y lo que he dicho, se quedan aquí
y te van a estar perjudicando hasta que no te deshagas de ellas. Luego, puede haber alguna duda en el orden en el que se aplican las cartas. Por norma general, tienes que aplicarlas para que te resulte lo más desfavorable posible. Aquí en la partida las cartas de amenaza no te van a beneficiar nunca, por lo tanto, lo que más daño te haga es como lo tienes que plantear. Por norma general, todos los efectos desfavorables de las cartas de amenaza se van a aplicar durante la fase de planificación, salvo un mazo en concreto que vamos a ver más adelante. Y sus efectos negativos, evidentemente, se aplican hasta donde sea posible, ¿vale? Si hay alguna cosa que no podéis aplicar, pues no lo hagáis. En la fase de producción se hace todo de manera habitual, salvo que lo indique la propia amenaza. Y después de la fase de producción es cuando entramos en la nueva fase, que es la fase de combate, para pegarnos con las amenazas e intentar eliminarlas. ¿Cómo lo hacemos? Pues gastando las fichas de infantería, ¿vale? Y aprovecho ya para decirlos desde ahora respecto a los módulos. Las fichas de infantería, aparte de utilizarlas para construir algunas cartas, ¿vale? Hay ciertas cartas de desarrollo que tienen como recurso indicado, como requerimiento, gastar fichas de infantería, pero sobre todo las fichas de infantería las vamos a utilizar para los diferentes módulos. En este caso, pues estas cartas de amenaza, para eliminarlas ahora en la fase de combate, tendremos que descartarnos de la cantidad de fichas de infantería que nos indica. Por ejemplo, la rata gigante, tenemos que gastarnos 3 fichas de infantería para eliminarla. Y los gigantes de escarcha requieren 4 fichas de infantería. Por norma general, cuando nos deshacemos de estas cartas, se devuelven a la caja, ¿vale? Salvo que se indique lo contrario. Obviamente, los efectos de las cartas que ya se han eliminado no se van a aplicar más y hay que tener en cuenta que todas las amenazas, todas las cartas de amenaza que no hayáis eliminado, se van a quedar aquí y que se van a seguir aplicando sus efectos negativos en la siguiente ronda. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto antes eliminéis las cartas de amenaza, mucho mejor. Y por último, tener en cuenta que estas cartas no se pueden eliminar en ninguna otra fase, ¿vale? Solo se pueden eliminar en la fase de combate. Al final de la partida, cada amenaza lo que va a hacer es restarte puntos, como vemos aquí. Las ratas gigantes, por ejemplo, nos quitan 4 puntos y los gigantes de escarcha 5 puntos. Así que todo lo que os haya quedado en vuestra zona se va a restar a vuestra puntuación final al final de la partida. Voy a aprovechar ahora con el libro de reglas para explicar un poquito cómo funciona cada mazo de amenaza diferente, ¿vale? Como os he dicho, hay 4 mazos diferentes y os voy a explicar un poquito porque está muy guay que en el reglamento, además de decir los componentes, os indica un poquito la dificultad que tienen y cómo funciona la preparación y etcétera. Por ejemplo, las ratas gigantes. Las ratas gigantes, ¿vale? Tenemos un total de 4 cartas, que sería una por ronda, como lo de las cartas de calamidad, pero además viene con un mazo aparte de alimañas, porque se van a ir, ya sabes cómo funcionan las ratas, pues si no te las cargas, se van a ir añadiendo cada vez más ratas. Entonces dice que en la preparación, además de colocar las ratas gigantes a tu alcance, colocas las alimañas en un mazo boca arriba en el centro de la mesa, y el efecto durante la fase de planificación es que si hay una rata gigante en tu área de selección, la colocas en tu área de construcción, como os he dicho antes, ¿vale? Todo lo que tengáis seleccionado malo a vuestra zona de construcción. Y después añades también a tu área de construcción tantas cartas de alimaña como ratas gigantes hay allí, incluyendo la que acabas de colocar. ¿Qué significa esto? Que cada propia carta de rata gigante que está en tu área de construcción, además va a ir atrayendo alimañas. Por lo tanto, cuantas más ratas gigantes no te hayas cargado y sigan en tu zona de construcción, van a atraer a muchas alimañas y esto va a ser un quilombo del copón porque tela marinera. Cada alimaña, para que tengáis un poco claro cómo funciona, para poder eliminarlas te cuesta una ficha de infantería, es verdad que es un poco menos, y te resta 2 puntos al final de la partida. Pero claro, ojo porque si tienes muchas va a ser complicado quitártelas. Vale, vamos a ver ahora los gigantes de escarcha, porque tela marinera, cómo funcionan, que si, como os las llevéis, te montan un lío importante. Vale, componentes. Como siempre, 4 gigantes de escarcha, ¿vale? Que son las 4 cartas, una dificultad de 2 de 5, y os explico el efecto durante la fase de planificación. Dice que si hay un gigante de escarcha en tu área de selección, debes colocarlo bajo una de tus cartas de construcción, de manera que la apilas, o sea, la colocas por debajo, y que se vea el coste para poder eliminar la carta de amenaza, ¿vale? Dice, no importa si la carta está en construcción desde esta ronda o desde una ronda anterior. Ahora, importante, cada gigante de escarcha debe colocarse bajo una carta y no puede haber 2 gigantes de escarcha bajo la misma carta. Y si no tuvieras cartas en construcción para cumplir la regla anterior, debes preparar obligatoriamente para construir una de las cartas que has colocado en vuestra área de selección, ¿vale? Para poder poner gigante de escarcha bajo de ella. Es decir, que si a lo mejor os interesaba mucho una carta para poder reciclarla, pero es la única que podéis colocar en vuestra área de construcción, os tenéis que fastidiar y la colocáis encima de un gigante de escarcha. Y ahora, cada gigante de escarcha lo que hace es congelar la carta que tenga encima, impidiendo que se complete su construcción, ¿vale? Se pueden seguir añadiendo los recursos que pide la carta, pero hasta que no eliminas el gigante de escarcha no se puede construir. Y esto es una faena bastante importante, ¿vale? Y dice,
Una carta congelada no puede reciclarse mientras tenga el gigante de escarcha. Para eliminar un gigante de escarcha se deben de gastar las fichas de infantería que te piden, que son 4 fichas, ¿vale? Esto es obvio, pero es que además debes completar la construcción de la carta congelada. Es decir, que si yo quiero eliminar este gigante de escarcha, tengo que no solo gastar 4 fichas de infantería, sino tener esta carta con los 3 recursos grises que me pide. Ojo al dato. Y dice, si tienes suficientes fichas de infantería para pagar el coste de combate, pero no puedes completar la construcción de la carta, el gigante de escarcha permanece en juego y la carta continúa congelada. Es decir, que tienes que hacer las dos cosas, cargártelo con las fichas de infantería y completar la carta. Es decir, tela marinera con los gigantes de escarcha. Ahora vamos a ver las sombras, que también son puñeteras tela. Hay 4 sombras, como siempre, una dificultad de 3/5 y dice que el efecto es durante la fase de planificación. Si hay sombras en tu área de selección y o en tu área de construcción, por cada una que no haya sido eliminada, tendrás que descartar una carta de tu área de selección a tu elección sin recibir su bonificación de reciclaje. Y además, por cada carta que descartes de esta manera, tu oponente se lleva un recurso para su zona de alquimia, ¿vale? O sea que, tela marinera. Dice, tras ello, toma todas las sombras que haya en tu área de selección y las colocas en tu área de construcción. Si una sombra hace que te descartes una carta de tesoro, tu oponente añade 2 recursos a su zona de alquimia en vez de 1, ¿vale? Y como cosa a tener en cuenta, como estos recursos que se ve tu oponente solamente van a valer para transformar en Crystallium, da igual el cristal, el recurso que coja, ¿vale? Puede ser de cualquier color. Pero ojo con esto, porque no solo te están fastidiando cartas de tu área de selección que no vas a poder ni construir ni reciclar, sino que aún por encima le vas a dar recursos a tu rival para que se los lleve a la zona de alquimia. O sea, ojo, cuidado. Las sombras cuestan, por cierto, 3 para eliminarlas en la fase de combate y te restan 4 puntos al final de la partida, o sea que son también bastante duras. Y por último tenemos las cartas de ladrón, que también tienen tela. Vienen 4 cartas de ladrones y además vienen 4 fichas de robo, ¿vale? Tienen una dificultad de 3/5 y dice el efecto, que es durante la fase de planificación también, si hay ladrones en tu área de selección, por cada uno debes tomar una ficha de robo de estas y cubrir con ella uno de los recursos que normalmente se produzcan en tu ducado, ¿vale? Es decir, de los 4, bueno, de los que tenemos aquí, básicamente. Y lo que hacemos es cubrirlo. Durante la fase de producción, este recurso no se producirá ni contará para el total de cara a la bonificación por supremacía. Y tras ello, pues colocas el ladrón directamente en tu zona de construcción. Cuando vayas a eliminar un ladrón, es que estos ladrones no van a la oficina, te vienen al reino. Descartas una de las fichas de robo, ¿vale? Lo devuelves a la caja y así tu decado recupera la capacidad de producir ese recurso. Es decir, que cuando me ha fastidiado un ladrón, ¿vale? Pues coloco esto directamente aquí para, pues, por ejemplo, tachar cubrir el gris, y ahora mi carta de ducado, en vez de darme 3 grises y un amarillo, me daría 2 grises y un amarillo. Las cartas de ladrón, para poder quitártelas de encima, tienes que gastar 3 fichas de infantería y te dan 4 puntos, o sea, te quitan 4 puntos al final de la partida. O sea, básicamente, como veis, todos los mazos de amenaza tienen sus cosillas, cambia bastante el cómo funcionan para fastidiarte e intenta sobre todo no llevaroslas en la fase de selección. Ahora vamos a ver el módulo de personajes que añade este macito de cartas verdes, chulérrimas, que tiene personajes con habilidades únicas que nos van a estar beneficiando a lo largo de la partida. Ahora vamos a disponer de una nueva área dentro de nuestra área de juego, que será a la izquierda de nuestra carta de ducado, que es donde vamos a ir colocando los diferentes personajes que vamos consiguiendo, ¿vale? Los vamos a ir colocando aquí. Y los personajes, para poder activarlos, tendremos que gastar un cierto número de fichas de infantería para poder utilizarlos. Lo que os he dicho antes, o sea, las fichas de infantería sirven para cada módulo de manera concreta, en este caso, para activar los personajes. Estas habilidades se pueden activar varias veces durante la partida, pero es importante que tengáis en cuenta que solo se pueden activar una vez por ronda. La propia carta de personaje os dirá durante qué fase se activa su habilidad y os da el beneficio. Para preparar la partida, lo que haremos será mezclar las 12 cartas de personaje bien y repartirles 2 cartas a cada persona. De esas 2 cartas, cada persona va a elegir un personaje que será con el que empiece la partida y devolverá al otro al mazo. Ahora nos quedan 10 cartas de personaje que las añadiremos al mazo de desarrollo, pero primero tenemos que retirar las cartas de tesoro, ¿vale? No pueden estar en el mazo de desarrollo juntas ni las cartas de personaje con las cartas de tesoro. Además, cada persona empieza con 2 fichas de infantería en su zona. En la fase de selección puede que tengáis alguna carta de personaje en vuestra mano. Se colocan en las ofrendas como cualquier carta de desarrollo, ¿vale? Y en el momento en el que alguien escoge una ofrenda, un área de ofrendas donde haya la carta de personaje, en vez de llevársela a su área seleccionada, ¿vale? Área de cartas seleccionados, la coloca directamente en el área de personajes, ¿vale? Es decir, que si yo me he llevado esto por una ofrenda, pues me la coloco directamente aquí. Me gano automáticamente la bonificación de la carta, que sería una ficha de infantería, y a partir de ese momento ya puedo utilizar la habilidad de ese personaje.
En la fase de planificación, como los personajes no pueden construirse ni reciclarse, si se diera el caso de que volteas una carta que tienes boca abajo y es una carta de personaje, pues lo mismo que si la seleccionaste de una ofrenda, te la colocas directamente en tu área de personajes. Ahora, durante la fase de producción, podrías activar un personaje que tenga una habilidad en exclusiva para esa fase. Por ejemplo, esta misma que he cogido, que es la Pirata de los 5 Mares, dice que pagando 4 fichas de infantería, durante la fase de producción de los recursos azules, de los de exploración, produces 4 recursos azules adicionales, o sea que te puedes llevar un buen pellizco. Eso sí, estos recursos no contarían para la supremacía. Os voy a poner algún ejemplo más de las cartas de personaje porque tienen habilidades muy chulas y que funcionan en diferentes fases o zonas de la partida. Zonas de la partida, momentos de la partida, que digo yo de zonas. Tenemos, por ejemplo, el jefe mercenario que dice que pagando 4 fichas de infantería, antes de seleccionar una ofrenda, puedes descartar una carta de cualquier área de ofrendas. Tenemos el experto platero, que es platero y tú o platero y yo, que pagando 5 de infantería ganas directamente 3 cristalium. Y el espía sombrío, que pagando 2 de infantería hace que recuperes una de las fichas de trampa que hayas gastado. O sea, una de las que hayas volteado para poder colocar una carta boca abajo, pues pagando 2 la recuperas para poder colocar hasta 3 cartas boca abajo durante una ronda, que es muy interesante. Y para finalizar tenemos el último módulo, que es el de las misiones, ¿vale? Que tenemos 3 misiones disponibles, ¿vale? Tenemos el Señor de la Peste, las Tierras Septentrionales y el Usurpador. Entonces ahora más personas eligen una de las misiones para jugar, ¿vale? En consenso como siempre. Por ejemplo, vamos a quedarnos con las Tierras Septentrionales, ¿vale? Y esta será una misión que deberemos de cumplir por etapas. Cada misión tiene 4 etapas, ¿vale? De las cuales la de la derecha del todo, es decir, la que tiene el título con un fondo más así en color dorado, va a ser obligatoria cumplirla para ambas personas, ¿vale? Esto es importante. Las otras 3 etapas son totalmente opcionales, no tenéis por qué hacerlas y las podéis cumplir en cualquier orden que queráis, ¿vale? Entonces tened esto en cuenta. ¿Qué significa que sea obligatorio? Que si al final de la partida no habéis cumplido con el requisito de la cuarta etapa, de la de más a la derecha, por muchos puntos de victoria que tengáis al final de la partida, no vais a poder optar a la victoria. Es más, si ambas personas no han cumplido esta etapa, ninguna gana. Ahora, cada etapa tiene un coste y un beneficio. Solo se puede completar una vez por partida y para eso tenemos nuestras fichicas para indicar que ya hemos completado una etapa. Por ejemplo, si yo cumplo la segunda etapa, que se llama Prepara la flota, ¿vale? Pues le pongo esta fichita de mi color para saber que ya lo he hecho y que no la puedo volver a repetir. Entonces, tiene un coste, que aquí puede ser de diferentes tipos, puede incluir fichas de infantería o incluso recursos para poder cumplirla, y luego tenemos un beneficio. Y normalmente la etapa que es obligatoria sí que requiere sí o sí de fichas de infantería. De hecho, requiere de muchas fichas de infantería. Esta, por ejemplo, requiere de que pagues 12 fichas de infantería y tener 2 cartas azules en tu ducado para poder resolver la etapa que es obligatoria. Luego te dice, pues gana 2 cristalium si eres quien primero completa esta etapa. Hay otra de las misiones que es lo mismo, pero con 2 cartas, creo que de color violeta, si no recuerdo mal, que es la del Señor de la Peste, sí, efectivamente. No 12, 10. 10 fichas de infantería y tener 2 cartas violetas en tu ducado. Y tenemos el Usurpador, que esto es una locura, que de hecho es la que jugamos con la partida con Dani y Marco, que necesitas pagar 15 fichas de infantería, que ya os advierto que es una auténtica salvajada y que se suele cumplir solamente en la última ronda. Entonces eso, pagáis el coste de la etapa en el momento que podáis y os lleváis el beneficio. Aquí hay otra etapa que dice, paga 7 recursos amarillos para ganar 4 cristalium. Otro que dice, paga 6 recursos grises para tomar hasta 4 recursos azules y distribuirlos entre una o más cartas en construcción. Y otra que te dice, envía una expedición, que son pagar 4 fichas de infantería y tomas hasta 2 cartas amarillas del descarte y las colocas en tu área de construcción. Entonces, bueno, estas, como os he dicho, son opcionales, si os interesan bien, y si no, pues las dejáis estar. Con este módulo todas las fases se juegan de manera normal, ¿vale? Como os he dicho, en la preparación sería repartirle las 4 fichas a cada persona, las de su correspondiente color, tener la carta de la misión, pues eso, boca arriba, evidentemente, bueno, por el lado para 2 personas, ¿vale? Que también se puede jugar en solitario, que aparece aquí un monigote, aseguraos de tener los 2 monigotes que hacen referencia a las 2 personas, ¿vale? Y que estén a la vista para más personas que vean bien lo que se puede hacer.
Para terminar, comentaros que cada uno de estos módulos, ¿vale? El de amenazas, el de personajes y el de misiones, tiene su propio modo solitario que incluye una preparación especial y alguna cosita detallada en función de, pues por ejemplo, en el mazo de amenazas hay alguno que tiene alguna cosita que varía en preparación y en desarrollo, ¿vale? Esto lo podéis ver perfectamente en el reglamento. Y además de esto, ¿vale? Porque ya simplemente ese modo en solitario os va a decir, pues en función de la puntuación que hagáis, que también lo habéis hecho, pero al final del reglamento, y esto está muy guay, tenéis unos escenarios en solitario, ¿vale? Que además le añaden un poquito de enjundia al modo solitario, incluso con un poquito de temática, ¿vale? Hay uno que se llama ratas por doquier, no sé qué, os añade un texto de ambientación que está muy guay, tiene una preparación especial, unas reglas especiales y unas condiciones de derrota, ¿vale? Y después está pues la puntuación, la medalla que os lleváis de bronce, plata u oro en función de la puntuación que habéis hecho. Así que sepáis que tenéis multi alternativa para jugar en solitario este juego, que simplemente puede ser lo que veis dentro de cada módulo o si os hacéis un escenario de estos que están al final. Espero que hayáis aprendido a jugar a este It's a Wonderful Kingdom y no os olvidéis de jugar mucho.